Hola, bienvenidos a nuestros devocionales Fuego de Dios. Qué bueno estar con todos ustedes allí desde sus casas en este estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Ya terminando, hoy vamos a estar viendo la 6ª iglesia, la iglesia de Filadelfia, y estaremos muy atentos de lo que el Señor nos va a decir a través de Filadelfia para nosotros hoy. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Claudia, y toda la audiencia y todas las personas que están allí conectados con el estudio. Bienvenidos. Esperamos que hayan aprendido, que estén aprendiendo bastante y obviamente aplicando todo lo que hemos aprendido. Vamos entonces a iniciar con la oración, no sin antes recomendarles que nos den un clic, denle un clic al video allí en YouTube y en Facebook. Y denle clic en la campanita para que le llegue la notificación, y recuerde que los videos se publican los días lunes y los jueves de cada semana. Así es. Entonces vamos a orar, a poner este tiempo en las manos del Señor y a pedir que el Espíritu Santo sea llenando este lugar, el lugar allí donde tú te encuentras, y que sea hablando a nuestras vidas. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Declaramos presencia tuya aquí en nuestras casas. Mi Dios, bendice cada persona que está atenta al estudio, que ha venido estudiando junto con nosotros. Amén. Llénala de tu paz, de tu bendición. Mi Dios, que seas tú abriendo el corazón, Señor, de cada persona que nos ve. Amén. Que seas tú puliéndolos, transformándolos conforme a tu voluntad. Amén. Y que seas tú sanando cada herida en los corazones. Que seas tú trayendo libertad, sanidad física, salvación. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a ser la iglesia que tú deseas que seamos. Así. Que cumplamos el propósito por el cual tú nos trajiste a este mundo, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, entonces, Filadelfia, la iglesia amada. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal y viene de la palabra fileos. Esta es la más joven de las 7 ciudades de Asia Menor. Se fundó la iglesia como tal. Fue fundada en el siglo I y permaneció hasta el año 1392. Durante todos estos años, la iglesia de Filadelfia hizo ministerio y tiene que ver con algo que el Señor les promete, que más adelante lo vamos a estar estudiando. Cuéntanos un poquito, Andrés, del contexto de la ciudad para que podamos analizar todo lo que pasaba y entender el mensaje. Bueno, la ciudad fue fundada con el propósito de ser un puente para difundir la cultura, las costumbres y la lengua. La difundían, bueno, la idea era como, hacía una labor como de misiones, como publicando y promocionando toda su costumbre griega y toda su costumbre del helenismo. Entonces tenían esa cultura, la ciudad como tal, promocionaban sus costumbres y su lengua. Así es. Está ubicada estratégicamente a lo largo de una carretera.
Era una carretera muy frecuentada porque unía tanto el este como el oeste de Asia Menor. Esa carretera tenía un nombre y era conocida como la Puerta del Este. También es conocida Filadelfia, o era conocida Filadelfia, porque tenía muchos viñedos, por lo que llegó a ser muy conocida por los vinos que allí se fabricaban. Y adoraban a un dios. También era una ciudad politeísta, tenía muchos dioses, ya que mencionan los vinos. Ellos tenían al dios principal que se llamaba Dionisio, y era el dios de los vinos. Esa era la deidad principal. Y miren cómo la idolatría también golpea o está muy posicionada en esta ciudad también. Así es. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora a ver qué le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Y empezamos por el destinatario. Como se inician las otras cartas, igual esta, ¿cierto? ¿Qué dice en el versículo 7, Andrés? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así es. Al ángel de la iglesia, ya todos hemos aprendido, al pastor de la iglesia, al mensajero, al ángelus. Así es. Muy bien, miremos la presentación que hace el Señor Jesús de sí mismo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Entonces el Señor empieza diciendo que Él es santo. Es el atributo más destacado de Dios a lo largo de toda la revelación bíblica. En el Antiguo Testamento, Dios Padre era conocido como el Santo, ¿sí? En el Antiguo Testamento, los judíos así conocían ese título dado al Dios Padre. Pero aquí en el Nuevo viene Jesús usando ese mismo título, dando a entender que Él es santo, tanto como el Padre. Esto es una evidencia clara de lo que es la divinidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y también se autoproclama el verdadero. Así y es otro título, y lo que dice es Claudia es verdad. Muchas personas ponen en duda la deidad de Jesús. Y Jesús y la Biblia, y no es la única cita, la Biblia declara que Jesús es Dios. Amén. Y Jesús como Dios es santo, porque eso es un atributo divino, la santidad. Y Jesús se llama santo y se llama el verdadero. Y el verdadero significa que es digno de completa confianza, que es genuino en todo lo que Él dice. O sea, que hay seguridad en todas sus promesas. Amén. Y dice, el que tiene la llave de David. Esto es símbolo de autoridad. Nadie puede inferir en lo que Él decide o en lo que Él hace. Solo Él determina quién entra o quién no entra a su casa. En el Antiguo Testamento, el rey David, que es un rey, un prototipo de Jesús, él tenía esa autoridad como rey terrenal de decir quién iba a entrar a su país y quién iba a salir de su país. Aquí viene Jesús diciendo, yo soy del linaje de David, del linaje del rey, y yo tengo una autoridad suprema, y no solo sobre su ciudad, su país, sino sobre la eternidad. ¿Quién va a entrar y quién no va a entrar? Y también nos dice que el que abre, ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Qué quiere decir esto, Andrés? Bueno, que obviamente eso habla sobre el nivel de autoridad y de soberanía que tiene Dios sobre todas las cosas. Él mismo ha abierto lo que es el camino a la salvación y nadie puede cerrarlo. Amén. Y cuando cierra, nadie puede abrir. O sea, por más intentos que hagan, Él tiene la autoridad y el poder y el dominio sobre todas las cosas. Lo que Él diga, así es. Así es, y cuando Él cierra una puerta, difícil que usted y yo intentemos hacer cosas, porque Él sí la cerró, cerrada está. Pero si Él abre, nadie la va a poder cerrar. Bueno, pasemos entonces ahora qué conocía el Señor de la iglesia de Filadelfia en el versículo 8. Dice por acá, ¿qué conocía de ella? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muy bien, entonces acá vemos esas obras de la iglesia de Filadelfia, y como lo hemos dicho en otros videos con relación a otras iglesias, ese yo conozco es que el Señor pesa, escudriña, la analiza y lo sabe absolutamente todo, ¿cierto? Y esas obras que la iglesia de Filadelfia hacía eran evidentes delante del Señor. Él las conocía, las tenía presentes y a Él le agradaban, porque no era algo solo de una apariencia externa, sino que su valor era interno. Filadelfia tenía un conocimiento íntimo y sobrenatural acerca del Señor, y por eso siempre que trabajaban para darle la gloria y la honra a Él. Era una iglesia de fruto espiritual agradable delante del Señor. Y le dice algo: ¿qué conocía el Señor? Que tenía poca fuerza. ¿Y qué le quiso decir con esto? Bueno, al decirle esto, parece ser que era una iglesia pequeña, pero también quizás todos los miembros de la iglesia pertenecían a una clase social baja, quizás era de pocos recursos. Y sin embargo ellos reconocían esa falta de recursos propios y dependían obviamente de la provisión divina, y en esa confianza en Dios y en todo el poderío que Dios podía darles a ellos. Así es, ese es un requisito fundamental para que se abra esa puerta, ¿cierto? Esas puertas de oportunidad, y el requisito fundamental es que ellos sabían de dónde provenía su fuerza y de dónde provenía ese poder, que no era por nada que ellos hicieran, sino que era Dios mismo quien estaba ahí con ellos, levantándolos, ayudándolos, abriendo esas puertas. Recordemos lo que decía Pablo, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando hay autosuficiencia, cuando creemos de que no necesitamos nada, a Dios no le agrada eso. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando reconocemos que sin Él nada somos, es ahí donde Él viene, se glorifica y abre esas puertas de bendición. En el versículo 8 el Señor también les dice a ellos: has guardado mi palabra. Y es un llamado de atención que, bueno, para nosotros, porque la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que guardó la palabra de Dios. Eso nos debe poner a pensar cómo está mi vida frente a la obediencia al mandato de Dios. Entonces fue una iglesia que obedeció, Dios hablaba y ellos escuchaban la palabra de Dios, habían permanecido fieles al mensaje del evangelio, sin alterar ninguno de los contenidos. Lo que pasó con muchas iglesias que ya hemos hablado, que alteraban y permitían enseñanzas falsas, mientras que Filadelfia permaneció fiel a la palabra, a la doctrina. Así es, eso, has guardado mi palabra, tiene que ver con esa obediencia, ¿sí? Lo que el Señor les decía, ellos no solo escuchaban, sino que también lo ponían en práctica. Hay personas que hoy dicen: el Señor no me habla, y recuerda que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es esta palabra de Dios, y el Señor te habla y te da instrucciones, pero tú no lo obedeces, y así dices que ¿por qué no te habla más? Porque si ya te habló una vez pero no has obedecido, ¿cómo pretende que Él te hable más si una primera vez no lo has obedecido? La obediencia entonces era una característica clave de la iglesia de Filadelfia. Eran obedientes a Dios y a sus mandatos. La obediencia, entonces, podemos decir que la obediencia honra a Dios, la obediencia honra su nombre, la obediencia entonces honra su palabra, la obediencia honra su causa. Pero la obediencia como beneficio, Andrés, ¿qué nos trae? La obediencia como beneficio trae gozo a nuestras vidas, trae paz, estabilidad emocional, comunión íntima con el Señor Jesús, y mantiene nuestra mente enfocada. Así y nos hace libres y hace evitar toda clase de amarguras. Muy bien. También le dice algo que él conocía. Primero, que tenía poca fuerza. Segundo, que ha guardado la palabra. Pero tercero, también les dice que no han negado mi nombre. Y es hermoso esto, porque si el Señor Jesús viene y les dice esto, es porque tal vez se vieron en un momento, en una prueba difícil,
sí, donde se vieron tentados tal vez a negar el nombre del Señor, Sí. pero no lo hicieron. Recordemos entonces que ellos estuvieron bajo presión porque sufrieron persecución. Era una iglesia tal vez con mucha carencia, con dificultades, sí, y bajo esas circunstancias ellos jamás negaron el nombre del Señor Jesús. Y hay algo acá, la ciudad de Filadelfia cambió por lo menos 3 veces de nombre, sí, pero la iglesia mantuvo siempre el nombre de Jesús. Es algo muy bonito. Y algo muy clave, no Así cambiaron el nombre de Dios de Jesús por otras cosas. Ajá. Ni por otros dioses, permanecieron fieles. Ahí está la fidelidad. Así es. Vamos entonces a mirar la amonestación, Andrés. No, esta iglesia, qué belleza, no tuvo ninguna amonestación, aunque sabemos que ninguna iglesia es perfecta. Así es. Mira que Jesús le dijo que tenía poca fuerza. Ajá. pero amonestación y cosas que llamarle la atención, críticas que está sufriendo la iglesia, ninguna. No la encontró el Señor, igual que la iglesia de Esmirna. Igual que la iglesia. Fueron las 2 únicas iglesias que el Señor no hace ninguna amonestación. Pasemos a las promesas. ¿Qué promesas le da el Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia? Que las podemos también tomar para nosotros hoy. Lo primero que le dice en el versículo 8, Andrés. Sí, esta hace parte de las promesas, aunque ya habíamos leído el pasaje y hablamos pues de los puntos que el Señor las promesas que el Señor le tenía, pero en el versículo 8 está la primera promesa que dice una puerta abierta. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Así es, y es una promesa que te gusta mucho, porque tiene que ver con ¿qué, Andrés? Con el evangelismo. Amén. Entonces, fue una iglesia que, como la ciudad tenía esa costumbre de proclamar y de promocionar sus costumbres, su lengua griega, pues toda la cultura griega del helenismo. Entonces esta parte de proclamar y de promocionar llegó a la iglesia también. Entonces ya no promocionaban ninguna lengua y costumbre, sino que promocionaban el evangelio. O sea, que fue una iglesia que evangelizó parejo. Y eso fue lo que ayudó para que la iglesia perdurara desde el primer siglo y durara toda esta iglesia hasta el año 1392, gracias al evangelismo, y fue la puerta que el Señor les abrió. Así es, esa expresión acá utilizada indica que el Señor había puesto un don, había dado un regalo para la iglesia, y tiene que ver, como decía Andrés, con la bendición de una puerta abierta para la predicación del evangelio. Esto era de gran utilidad. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a intentar cerrar esas puertas, pero aquí el Señor les está dando toda la seguridad de que esa puerta nadie la va a poder cerrar. Vamos a mirar algunas citas que nos van a confirmar que cuando se habla de esa puerta abierta en la palabra de Dios, hace referencia a la predicación y a la extensión del evangelio a otros lugares. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 16, el versículo 9. 1 Corintios. Listo. 1 Corintios 16, 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces vemos acá, Pablo está dando a conocer a los corintios de que no los iba a ir a saludar porque se había abierto una puerta, pero esa puerta que trajo adversarios. Por eso el Señor le promete a Filadelfia que Él va a abrir esa puerta y que nadie la va a poder cerrar. También Pablo en 2 Corintios 2:12 nos habla de otra puerta a otro lugar. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Amén. Llegó a Troas y se abrió otra puerta para la predicación y la expansión del evangelio. Y en Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.
Entonces vemos que la oración de Pablo, ¿cuál era? Él siempre oraba a Dios para que se abrieran esas puertas para la evangelización. Y eso que tanto Pablo pedía, por lo que tanto oraba, se le fue dado como regalo a la iglesia de Filadelfia. Una puerta para que ellos llevaran ese mensaje. Y es muy lindo porque ellos todo lo que tenían no se quedaron solo para ellos, sino que lo compartieron con ciudades, con personas, con todo su alrededor, y por eso pudieron permanecer tantos años en la historia, por esa puerta y ese regalo que el Señor les había dado. Y estaban cumpliendo la gran comisión. Así es que el evangelismo no solamente es para los líderes o solamente para los pastores. El evangelismo es un mandato divino, es un mandato que nos dijo el Señor Jesús para toda la iglesia. No importa que no estés sirviendo en la iglesia en ningún ministerio, pero si tú haces parte de la iglesia, es tu deber y tu responsabilidad y obligación el evangelizar. Y no solamente, Claudia, es con el testimonio. Es que nos han vendido la idea de que no más que el testimonio, no más con el testimonio y la boca callada. No, señores. Todos tenemos el deber de evangelizar con los labios. Por eso escrito está: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es obligación nuestra el evangelizar. Entonces vemos como la meta de la iglesia de Filadelfia era ir hacia afuera, más allá de esas 4 paredes. Y esa es la gran comisión, como decías, Andrés. Filadelfia tuvo un ministerio efectivo más allá de sus paredes. No se conformaron con quedarse ahí. Ellos salieron, ellos llevaron ese mensaje y pudieron alcanzar muchas personas para Cristo. Tuvo la visión de alcanzar al mundo y lo hizo durante 1300 años. ¡Qué bendición! Y la palabra de Dios hoy nos llama que nosotros debemos también hacer esa labor de evangelismo, no conformarnos con lo que ya tenemos, sino que debemos esforzar a las personas a entrar por la puerta estrecha. Muy bien, Andrés. También hoy estamos obviamente derribando un argumento, porque es un argumento que se ha entrado a las iglesias, que el testimonio no, a evangelizar. Por eso Pablo también le dice a Timoteo que predicara la palabra, haz obra de evangelista, insta a tiempo y fuera de tiempo. Entonces hoy es el llamado para toda la iglesia del Señor a evangelizar, y aún más en estos que son los últimos tiempos. Así es, total. En el versículo 9, ¿qué le dice Andrés? Que es otra promesa que el Señor les da. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ajá, qué bonito esto, ¿cierto? Vemos entonces que la iglesia de Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos. Y aquí el Señor lo dice, dicen ser judíos pero no lo son, eran judíos solo de nombre, ¿cierto? O por nacionalidad, por cultura, pero no espiritualmente. Parece indicar, lo que dice el Señor Jesús en estas palabras, es que algunos judíos Él les iba a abrir esa mente y el corazón para que se convirtieran al cristianismo. A ellos Él iba a permitir que se abrieran sus ojos, ellos despertaran a la verdad de la palabra, y la iglesia crecería con algunos miembros de los que habían sido encarnizados perseguidores, pero ahora se iban a añadir y se iban a dar cuenta de lo que el Señor amaba a la iglesia de Filadelfia. También otra posición es que el Señor iba a permitir que ellos estuvieran en una gran angustia, en dificultades, en pruebas, ¿sí? Y que en medio de eso ellos tendrían que venir a los hijos de Dios, a los creyentes de la iglesia, reconociendo que ellos tenían la verdad de la palabra de Dios. Entonces, muy bonito esto. El Señor reivindica a los creyentes de la iglesia de Filadelfia, aun con sus mismos enemigos, reconociendo que Él los ha amado. Y también en el versículo 10, ¿qué le dice? No, hay una promesa muy, muy bonita y vamos a leerla, y que es muy profunda. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hay una condición. El mismo Dios, Jesús, nos está prometiendo, y le prometió a la iglesia de Filadelfia, y sabemos que esta iglesia de Filadelfia tipifica o es el ejemplo, y está aplicando para nosotros también hoy, porque ahorita en estos últimos tiempos hay dos tipos de iglesia cristiana, la de Filadelfia y la Odisea. Entonces, y hay una promesa especial para nosotros que somos Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, por cuanto ustedes han sido fieles conmigo, yo también voy a ser fiel con ustedes. Entonces, ahorita ya el Señor sabemos que está a las puertas. Ya en esto, el gran suceso, el evento glorioso, el que está próximo a pasar, a acontecer, es el arrebatamiento de la iglesia. Y antes de que el Señor venga a las nubes y nos lleve a todos, a la iglesia, no a todos, a la iglesia Filadelfia, que son a los fieles, entonces van a pasar muchas cosas. Los que se queden van a pasar la gran tribulación. La iglesia quizá nos tocará lo que es el principio de dolores. El principio de dolores nos lleva al Señor, y los que se quedan, tristemente, van a pasar por la hora de la prueba, es decir, la gran tribulación. Sí, que dice la palabra de Dios en Daniel 12:1. Busquemos qué dice Daniel respecto a eso. Entonces él promete guardarnos de esa hora de la prueba, que hace referencia a lo que es la gran tribulación. El Señor, antes de que todo esto empiece a pasar aquí en la tierra, Él va a venir por su iglesia, la va a rescatar, la va a sacar de esa hora de la prueba. En Daniel 12:1, ¿qué dice? Y eso que es, hay un compromiso, hay una condición: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, así como esa es la condición, guardamos la palabra y Él nos guarda. Amén. Dice en Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces vemos esto tan tremendo, y dice aquí el profeta Daniel que no ha habido una prueba como esta, sí. No ha habido, y le damos gracias al Señor y oremos para que nosotros hagamos parte de esos fieles que se van cuando Él venga por su iglesia. Y mira la promesa en Daniel que dice: será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Así es. Tantos años atrás, antes de Jesús, y Daniel tuvo esta visión y dio esta profecía. Qué bonito. Muy bien. Y también les dice en el versículo 12 a la iglesia de Filadelfia. 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Ajá. Quiere decir entonces esta promesa que lo va a hacer columna es de permanencia y de estabilidad. Nadie va a poder mover a esta persona que el Señor ya lo ha puesto como columna dentro de la iglesia. Esto les da seguridad. ¿Por qué? Porque en toda esta área de Asia Menor, donde estaban las iglesias de Apocalipsis, en estos tiempos habían muchos terremotos. Entonces ellos, muchos creyentes, sabían que era salir huyendo constantemente de sus casas para salvar sus vidas. Entonces viene el Señor y le dice: usted no va a salir corriendo, usted nadie lo va a sacar de acá, a usted nadie lo va a mover de acá, porque yo lo voy a hacer una columna dentro del templo de Dios. Aquí va a permanecer, de aquí ya no vas a salir, aquí vas a estar conmigo para siempre. Recordemos entonces que la iglesia es una columna que sirve de base de la verdad. Ella misma no es la verdad, pero contiene la verdad que Dios nos ha dado. Nosotros somos esas vasijas donde se ha depositado esa verdad para que podamos compartirla con otros. Y la parte de columna es muy importante. Ahorita hablamos del evangelismo, pero también la parte de columna tiene que ver con el testimonio.
somos las bases para la sociedad. Tú haces parte de la columna en tu ciudad o en tu país y donde vives. Las personas de tu familia tienen todos los ojos puestos en ti. Cuando llega la aflicción, cuando llega la tribulación, los problemas, las dificultades, están todos atentos a tu actitud, qué haces, qué dices, porque tú eres columna allí en tu casa. Entonces ahí es el testimonio. Obviamente vale el testimonio, pero para evangelizar es con la boca, pero el testimonio obviamente es importante también y suma, claro que sí. Muy bien, también les dice que va a escribir sobre él el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Está en el 12, en la parte B. Así es. Entonces, esto no quiere decir que el Señor, o sea, que va a ser algo literal y que Él con marcadores nos va a marcar aquí los nombres, ¿cierto? Sino que eso tiene que ver con una característica o con el carácter de Dios en nosotros, ¿cierto? Reflejando nosotros como creyentes ese carácter de Dios, que cualquiera que nos ve, entonces sabrá que pertenecemos a Él. Cuando Él dice escribir el nombre de mi Dios, eso significa y nos indica que somos de su propiedad, que somos suyos, que Él nos adquirió a precio, que le pertenecemos a Él. Y también lo del nombre de la ciudad hace relación aquí, Andrés. Eso, el nombre de la ciudad, fácil, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros, obviamente, vivimos en este mundo, necesitamos una cédula de identificación para hacer los trámites, todo. Pero nuestra ciudadanía, tu ciudadanía, es celestial. Amén. Aquí no solamente aquí estamos como peregrinos, somos extranjeros. No nos apeguemos a las cosas materiales. Algún día vamos a partir al cielo y de aquí no nos llevamos nada. O sea que, ¿dónde vamos a disfrutar verdaderamente la vida? ¿Y dónde vamos a estar disfrutando y tener esa felicidad y el gozo pleno? Va a ser en el cielo. Amén. Porque el mismo Dios y el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea que en este mundo no está la felicidad plena. Así es. Entonces nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Y aquí es donde debemos tener muy claro, ¿sí? Que estamos acá, pero no pertenecemos acá. No pertenecemos, y por eso el Señor nos dice que nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en las cosas espirituales y en las cosas eternas y no en las terrenales, ¿cierto? Porque nosotros no pertenecemos acá, si es de que no nos acomodemos tanto a esta tierra, no nos acostumbremos tanto a esta tierra, porque un día iremos a nuestro verdadero hogar. Y también dice mi nombre nuevo, y para entender mejor lo que significa mi nombre nuevo, en Apocalipsis 19:12 Jesús vuelve habla de esto. Dice 19:12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Así es, entonces hay un nombre reservado para aquel día que nadie, absolutamente nadie conoce, ese nombre de Jesús, ese nuevo nombre que Él tendrá allí, tal vez en la eternidad, pero que va a ser escrito en cada uno de los que hemos perseverado y nos iremos con Él para estar para siempre con el Señor. Vamos a mirar, para ir terminando, la instrucción. El Señor le da una instrucción a la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia. En el versículo 11 les dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El propósito de esta instrucción es de animar a su pueblo, es que ellos se preparen para el encuentro que van a tener con Él. Y de ese modo, si ellos se preparan, si ellos lo esperan, si ellos retienen lo que hasta ese momento tenían, nadie iba a tomar esa corona. Recordemos que esa corona son los galardones, los premios, las recompensas que vamos a tener allí en la eternidad por lo que hayamos hecho después de convertirnos al Señor. Entonces lo que Él les está motivando es que deben velar
que deben esperar y que en medio de esa espera ellos puedan retener lo que es la fe, la paciencia, la obediencia, la palabra de Dios, el nombre de Jesús, y que es el poder de Dios que les va a dar para que ellos puedan retener lo que el Señor ya les ha dicho que le agrada de la iglesia. Entonces, vamos a mirar la aplicación para nosotros hoy. ¿Qué nos dice el Señor a través del mensaje de Filadelfia para ti, para mí y para la iglesia de hoy? Bueno, la iglesia de Filadelfia nos deja, es un sacudimiento tremendo y nos pone a pensar, si esa iglesia de Filadelfia, que la conformaban hombres y mujeres normales como tú y yo, y fueron fieles a Dios, porque sacamos muchas veces, Claudia, la excusa de que, es que Jesús era Dios, y Jesús fue obediente a Dios porque Él era Dios. Él fue obediente al Padre porque Jesús era Dios. Y sí, Jesús era Dios, pero también tenía su parte humana. Pero aquí vemos una iglesia fiel, aquí vemos una iglesia obediente. O sea que sí se puede. Sí se puede, una iglesia obediente a la palabra de Dios, cuidaba la doctrina, o sea que no tenían enseñanzas falsas. Y esta va a ser la iglesia por la que Cristo viene. Y lo que necesitamos aprender y poner en práctica es la fidelidad y tener esa esperanza y tener el gozo, ese anhelo, la expectativa de que Cristo viene por nosotros. Y no estamos hablando de la segunda venida, porque en la segunda venida de Dios ya nosotros todos venimos con Cristo. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, que es el próximo evento, el mega evento que estamos esperando. Es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú en esos momentos para que cuando Cristo venga por su iglesia te lleve? Así es, estás reteniendo lo que el Señor te ha dado, lo estás reteniendo, todas estas promesas, todo esto lindo que Él ha puesto en tus manos, lo estás reteniendo para que nadie tome tu corona. Otra cosa que debemos estar haciendo y aprendiendo en la iglesia de Filadelfia es la evangelización. Es predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Es no quedarnos con esos tesoros para nosotros, porque hay muchos allá afuera que están sedientos y muchos muriendo sin conocer el mensaje de nuestro Señor. Y somos nosotros, la iglesia, los encargados de ser esa sal y de ser esa luz, de ser esa esperanza para los que están allí afuera. Mire, nosotros nos podemos reunir en la iglesia cuando volvamos con la ayuda del Señor, reunirnos, cantar, alabar, escuchar la prédica, podemos orar, pero el llamado del Señor es a salir. El llamado del Señor es a salir de esas cuatro paredes. El llamado del Señor es a salir de la comodidad. Es ir por el camino a los necesitados para invitarlos a la cena. Y como dice una de las parábolas de Jesús, nosotros tenemos que tomarlos y forzarlos a entrar. Y hoy creo que se ha perdido mucho eso. Sí, lastimosamente, y es un mandato. Tienes que convencerte de que tú haces parte de la iglesia del Señor. Y si no lo eres, toma la decisión. Simplemente ya tú le darás cuentas a Dios si cumpliste con la misión y con esa gran misión o no la cumpliste. Pero te aconsejamos, y el llamado es con amor. Aprovechemos que podemos todavía arrepentirnos de los pecados y hacer esta labor de evangelismo. Así es, y que tenemos puertas abiertas, que el Señor ha abierto puertas, ¿cierto? Y también tomamos de la iglesia de Filadelfia la fidelidad y la preparación que ellos estaban teniendo para recibir al Señor. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra en este día, y que podamos aprender cada una de estas palabras hermosas que el Señor dijo a la iglesia en Filadelfia. ¿Oramos, Andrés? Vamos a orar entonces, allí donde tú estás. Y una manera de evangelizar también es enviar esos videos, toda esa enseñanza que hemos dado para la gloria de Dios, para edificación de la iglesia, para instruirte a ti.
Pero una manera de evangelizar es que tú envíes, mira este video y envíalo, compártelo con todas las personas que tienes en las redes sociales. Quizás de pronto no sabes qué decirles, pero envía este video simplemente. ¿Qué tal que si a través del video las personas llegan a los pies del Señor? A través de este video sencillo, pero con palabra poderosa y que es muy edificante. Entonces vamos a orar, que Dios sea tocando nuestras vidas y ayudándonos a vivir en integridad. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, amén, te bendecimos y te adoramos. Sí, glorificamos tu nombre, Señor. Amén. A ti sea la gloria, alabanza y adoración. Sí, Señor, en este día te damos toda la gloria. Amén. Gracias por la enseñanza que nos das. Bendecimos cada persona, hombres, jóvenes, niños, mujeres, sí, que están viendo este video. Amén. Allí donde tú estás, declárate sana, declárate libre, declárate salva en el nombre poderoso de Jesús. Y dile al Señor allí donde tú estás: Señor, perdona mis pecados, amén, perdona todas mis iniquidades. He sido idólatra, he sido alcohólico, he sido drogadicto. Ayúdame, te necesito, Señor Jesús, en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Ven y toma control de mi vida, Señor, sí, Señor, y hazme parte de tu iglesia Filadelfia. Amén. Ven por mí, Señor, amén, cuando tú vengas en el cielo por tu iglesia. Llévame contigo, bendito Señor. Amén. Mi Dios, llámame con nombre propio, sí, y que yo pueda responder a ese llamado. Amén. Cuando suenen las trompetas en el cielo, Señor, amén, que yo pueda saber que tú llegaste por mí, sí, que tú llegaste, amén, por mi familia, que tú llegaste por cada uno de mis hermanos y amigos oyentes y amén, que están viendo el video. Sí, bendíceles, amén, en gran manera, Señor. Amén. Toca este corazón de cada, sí, uno de ellos, amén, ablándalo, bendito Dios, y que se postren delante de ti, porque no enseñamos ningún tipo de religión, así no enseñamos ninguna religión, Señor, enseñamos tu palabra, amén, porque tú no eres religión, Señor. Tú eres, Señor Jesús, el camino para la salvación. Así tú eres nuestra vida eterna, bendito Padre, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, amado Dios. La gloria es para ti por los siglos de los siglos. Amén. Filadelfia, la iglesia amada. Nos vamos con el Señor. La iglesia por la que Cristo viene. Dios les bendiga, un abrazo para todos. Nos vemos el jueves con nuestra última iglesia, la Odisea. Dios les bendiga. Bendiciones.